Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos las mentes estratégicas que dejaron huella en la historia. Hoy viajaremos al corazón de la Segunda Guerra Mundial para conocer a Douglas MacArthur, el carismático y controvertido general que lideró a las fuerzas aliadas en el Pacífico, dejando un legado imborrable en la historia militar. Antes de desplegar esta fascinante biografía, te invitamos a reforzar nuestras filas. Deja un like y suscríbete a Estrategos. Cada clic nos ayuda a seguir trayendo las historias de los grandes estrategas. Preparad la marcha, que comienza la historia de MacArthur. Primera parte. En el corazón de una nación que apenas comenzaba a encontrar su lugar en el mundo, nació un hombre destinado a ser una de las figuras más icónicas y controvertidas de la historia militar estadounidense. Douglas MacArthur, un nombre que evoca heroísmo, ambición y liderazgo inquebrantable. Pero antes de convertirse en el general que lideró ejércitos y forjó alianzas, fue un joven moldeado por un linaje de guerreros, un sistema militar implacable y un mundo en constante cambio. Douglas MacArthur nació el 26 de enero de 1880 en Little Rock, Arkansas, en el seno de una familia destinada a la gloria militar. Su padre, Arthur MacArthur Jr., no solo era un héroe de la guerra civil, sino también uno de los oficiales más distinguidos de su tiempo. Arthur MacArthur Jr. había recibido la Medalla de Honor por su valentía en la batalla de Missionary Ridge durante la Guerra Civil. Más tarde, como gobernador militar de Filipinas, se convirtió en una figura clave en la consolidación del poder estadounidense en el Pacífico. Desde muy joven, Douglas fue consciente de la importancia del legado que portaba. El apellido MacArthur representaba honor, deber y un estándar casi inalcanzable. Su madre, Mary Pinckney Hardy MacArthur, también jugó un papel crucial en su crianza. De raíces sureñas, Mary era una mujer devota y ambiciosa que inculcó en Douglas un sentido de destino casi profético. Para ella, no era suficiente que su hijo siguiera los pasos de su padre. Debía superarlo. Douglas describió más tarde su infancia como un constante entrenamiento para la grandeza. Las historias de su padre, las lecciones de su madre y la atmósfera militar que impregnaba su hogar formaron a un joven obsesionado con el éxito. A los 19 años, Douglas MacArthur ingresó en la Academia Militar de West Point, el alma mater de los grandes líderes militares de Estados Unidos. Fue aquí donde comenzó a forjar su propio legado. En West Point, MacArthur destacó no solo por su intelecto, sino también por su disciplina y dedicación. Se graduó en 1903 como el primero de su clase, con un récord académico casi perfecto, un logro que pocos han igualado en la historia de la academia. Pero más allá de las calificaciones, MacArthur mostró una personalidad ambiciosa y carismática. Era el tipo de líder que inspiraba respeto y al mismo tiempo generaba resentimiento entre sus compañeros. Su lema personal, deber, honor, patria, no era solo un eslogan, era la brújula que guiaría cada decisión en su carrera. Tras graduarse, fue asignado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Este puesto le permitió aprender las complejidades de la construcción militar y la logística, habilidades que más tarde serían fundamentales en su carrera como estratega. En 1904, Douglas MacArthur fue destinado a Filipinas, entonces bajo control estadounidense tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Allí, como joven teniente, tuvo su primer contacto con las realidades del colonialismo y las tensiones culturales de gobernar un territorio extranjero. MacArthur observó de cerca las dinámicas de poder entre los oficiales estadounidenses y la población filipina. Aunque su papel era limitado, estas experiencias marcaron el inicio de su entendimiento sobre la importancia del Pacífico en la estrategia global de Estados Unidos. En 1914, MacArthur participó en la expedición punitiva contra Pancho Villa en México, liderada por el general John G. Pershing. Esta operación, destinada a capturar al revolucionario mexicano, le dio a MacArthur la oportunidad de demostrar su habilidad en situaciones reales de combate y logística. Aunque no desempeñó un papel central en la expedición, MacArthur absorbió lecciones cruciales sobre liderazgo en el terreno. Aprendió que las campañas militares no se ganan solo con fuerza bruta, sino también con adaptabilidad y una visión clara de los objetivos estratégicos. En 1917, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial
y MacArthur estaba listo para asumir un papel destacado en el conflicto que definiría una generación. Fue nombrado jefe de Estado Mayor de la 42ª División, también conocida como la Rainbow Division, una unidad compuesta por soldados de todo el país. Este nombramiento no fue casual. MacArthur ya había demostrado un talento excepcional para la organización y el liderazgo. En el frente occidental, MacArthur brilló como pocos. Mostró una valentía excepcional, liderando a sus hombres en algunas de las batallas más brutales de la guerra, incluida la ofensiva de Saint-Mihiel y la Meuse-Argonne. En el campo de batalla, MacArthur no se limitó a dar órdenes desde la retaguardia. A menudo lideraba ataques desde la primera línea, ganándose el respeto y la lealtad de sus hombres. Su coraje no pasó desapercibido. Durante la guerra, MacArthur recibió múltiples condecoraciones, incluidas 2 cruces por servicio distinguido, 7 estrellas de plata y la Cruz de Guerra de Francia. Fue ascendido a general de brigada, consolidando su reputación como uno de los oficiales más prometedores del ejército de los Estados Unidos. En las trincheras de Europa, MacArthur no solo demostró su capacidad como líder militar, sino también su visión estratégica. Fue aquí donde comenzó a formular muchas de las ideas que más tarde definirían su estilo de liderazgo en conflictos mucho más grandes. En 1917, Douglas MacArthur no era aún el ícono que el mundo llegaría a conocer, pero los cimientos de su grandeza ya estaban firmemente establecidos. Desde su crianza en una familia marcada por la excelencia militar, hasta sus primeras experiencias en Filipinas, México y Europa, cada paso lo preparó para enfrentar desafíos mayores. Segunda parte. En 1919, a la edad de 39 años, Douglas MacArthur fue nombrado superintendente de la Academia Militar de West Point, el puesto más joven en ocupar esta posición desde la fundación de la institución. West Point, en ese momento, era un reflejo del pasado. Su currículo y métodos no habían cambiado mucho desde la Guerra Civil, pero MacArthur llegó con una misión clara: modernizar y transformar la academia en un motor para formar líderes adaptados a los desafíos del siglo XX. MacArthur implementó reformas significativas, introdujo un enfoque más amplio en las artes liberales, alentó a los cadetes a pensar de manera crítica y promovió una mayor flexibilidad en la formación militar. Para él, no era suficiente preparar soldados, quería formar estrategas y pensadores, pero no todo fue aceptación. Muchos oficiales veteranos consideraron sus reformas demasiado radicales, acusándolo de sacrificar la tradición por la modernidad. Aún así, MacArthur persistió. Su tiempo en West Point marcó el inicio de su reputación como un reformador, aunque también estableció el patrón de divisiones que lo acompañarían durante toda su carrera. En 1922, MacArthur dejó West Point para asumir un nuevo desafío: Filipinas. Este territorio, adquirido por Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense, se encontraba en una posición estratégica pero frágil, frente a un Japón cada vez más ambicioso. Como comandante militar en Filipinas, MacArthur enfrentó una tarea monumental: supervisar la construcción de defensas y, al mismo tiempo, navegar las tensiones políticas en la colonia. Esto incluía lidiar con líderes locales que buscaban mayor autonomía y una población que veía con desconfianza a los estadounidenses. MacArthur también comenzó a chocar con el creciente militarismo japonés. Aunque sus recursos eran limitados, fue un visionario en comprender que Filipinas sería un campo de batalla crucial en caso de una guerra futura. Estas primeras experiencias en el Pacífico plantarían las semillas de sus estrategias más ambiciosas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1932, la Gran Depresión había sumido a Estados Unidos en el caos económico. Miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial, conocidos como el Bonus Army, marcharon a Washington, D.C., exigiendo el pago anticipado de un bono que no estaba programado para ser entregado hasta 1945. Douglas MacArthur, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, fue llamado para restaurar el orden. Lo que siguió se convertiría en uno de los episodios más polémicos de su carrera. Con órdenes de despejar a los manifestantes, MacArthur lideró a las tropas que desalojaron el campamento del Bonus Army. Se utilizaron tanques, caballería y gas lacrimógeno contra veteranos desarmados y sus familias. Las imágenes de soldados atacando a quienes una vez sirvieron al país desataron una ola de críticas en todo Estados Unidos. MacArthur
defendió sus acciones como necesarias para preservar el orden, pero su decisión polarizó a la opinión pública. Para algunos, era un héroe que había actuado con firmeza en tiempos de crisis. Para otros, un símbolo de la desconexión de las élites militares con las necesidades de los ciudadanos comunes. A pesar de la controversia, MacArthur continuó ascendiendo. En 1935 fue nombrado asesor militar del nuevo gobierno filipino bajo el liderazgo de Manuel Quezón. Este puesto marcó su regreso al Pacífico, una región que definiría su carrera. El objetivo era preparar a Filipinas para su eventual independencia y fortalecer sus defensas frente a una amenaza cada vez más inminente: Japón. MacArthur asumió el cargo con determinación, estableciendo una fuerza militar filipina prácticamente desde cero. Pero el camino no fue fácil. Las tensiones entre MacArthur y los líderes filipinos fueron constantes. Su personalidad autoritaria y su estilo directo no siempre encajaban con las sensibilidades políticas locales. Sin embargo, MacArthur se ganó el respeto de muchos filipinos por su compromiso con la causa. En 1937, MacArthur se retiró oficialmente del ejército de los Estados Unidos, pero permaneció en Filipinas como asesor militar, trabajando en lo que él creía que era la tarea más importante de su vida: preparar a Filipinas para resistir una invasión japonesa. Incluso aceptó un título nuevo y controvertido: Field Marshal del ejército filipino, el único estadounidense en ostentar tal distinción. Durante este periodo, MacArthur demostró su capacidad para planificar y construir bajo condiciones adversas. Aunque sus recursos eran limitados, comenzó a establecer la base de una defensa que más tarde pondría a prueba durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1918 y 1941, Douglas MacArthur se transformó de un héroe de guerra a una figura polarizadora y visionaria. Sus reformas en West Point, su trabajo en Filipinas y su manejo de la marcha del Bonus Army revelaron tanto su genialidad como sus defectos. Era un hombre que no temía tomar decisiones difíciles, incluso cuando éstas lo convertían en blanco de críticas. Tercera parte. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa ha lanzado un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. Estados Unidos está oficialmente en guerra. Douglas MacArthur estaba al mando de las fuerzas estadounidenses en Filipinas. Apenas horas después, las bases aéreas de Luzón, la isla principal de Filipinas, también fueron atacadas. Los aviones de MacArthur fueron destruidos en tierra, atrapados por la misma táctica que paralizó a la flota en Hawái. Filipinas, con sus defensas limitadas, no estaba preparada para enfrentar el poder del imperio japonés. Los soldados estadounidenses y filipinos, bajo el liderazgo de MacArthur, se vieron forzados a retroceder hacia la península de Batán y la isla de Corregidor. Durante meses, las fuerzas de MacArthur resistieron en condiciones extremas. Los soldados sufrían hambre, enfermedades y una constante presión japonesa. A pesar de la desesperación, MacArthur se convirtió en un símbolo de esperanza para sus hombres, liderando con determinación desde los túneles subterráneos de Corregidor. Pero incluso los héroes enfrentan derrotas. En marzo de 1942, bajo órdenes directas del presidente Franklin D. Roosevelt, MacArthur abandonó Filipinas. Fue trasladado en secreto a Australia, dejando atrás a sus hombres, muchos de los cuales serían capturados en la brutal marcha de la muerte de Bataan. Al llegar a Australia, MacArthur pronunció las palabras que definirían su legado: I shall return. Para los filipinos y los estadounidenses, esta no era una simple promesa, era un juramento. Desde Australia, MacArthur comenzó a planificar la reconquista del Pacífico. En colaboración con el almirante Chester Nimitz, desarrolló una estrategia revolucionaria conocida como el Salto de Islas. Este enfoque consistía en capturar estratégicamente puntos clave en el Pacífico, aislando y dejando atrás a las fuerzas japonesas en islas menos importantes. Las campañas comenzaron con éxito en Nueva Guinea y las Islas Salomón, pero el verdadero desafío estaba por venir. En octubre de 1944, MacArthur cumplió su promesa de regresar a Filipinas, liderando una de las operaciones más importantes de la guerra, la Batalla de Leyte. La invasión de Leyte marcó el comienzo de la liberación de Filipinas. MacArthur, con su característico estilo dramático, desembarcó en la playa rodeado de cámaras, proclamando: «Pueblo filipino, he regresado». Este momento,
capturado para la posteridad, se convirtió en un símbolo de resistencia y victoria. La liberación de Filipinas no fue rápida ni sencilla. Durante meses, las fuerzas aliadas enfrentaron una feroz resistencia japonesa en combates que devastaron ciudades como Manila. MacArthur, siempre al frente, supervisó cada detalle de la operación, manteniéndose cercano a las tropas y mostrando un compromiso inquebrantable con la victoria. Más de 1 millón de soldados participaron en estas campañas, y aunque el costo en vidas fue inmenso, MacArthur nunca dudó de su misión. Para él, la liberación de Filipinas era más que una estrategia militar, era una cuestión de honor. Con Filipinas liberada, la mirada de MacArthur y las fuerzas aliadas se dirigió a Japón. En agosto de 1945, tras los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, el imperio japonés se rindió. MacArthur fue designado como el comandante supremo de las fuerzas aliadas para supervisar la rendición y la ocupación de Japón. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, MacArthur dirigió la ceremonia de rendición. Con una mezcla de solemnidad y determinación, pronunció un discurso que resonó en todo el mundo. Es mi más ferviente esperanza que de esta solemne ocasión surja un mundo mejor, fundado sobre la fe y la comprensión. Este momento no solo marcó el fin de la guerra en el Pacífico, sino que consolidó a MacArthur como un héroe internacional. Para muchos estadounidenses, era el hombre que había restaurado el honor y el orgullo de su nación en Asia. Entre 1941 y 1945, Douglas MacArthur pasó de ser el general derrotado que abandonó Filipinas a convertirse en el arquitecto de la victoria en el Pacífico. Su determinación, estrategia y carisma lo convirtieron en una figura legendaria, admirada por unos y criticada por otros. Cuarta parte. Cuando Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945, el mundo enfrentaba una pregunta crucial: ¿cómo reconstruir un imperio caído que había sumido al mundo en guerra? La respuesta llegó en forma de un hombre, Douglas MacArthur, quien fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas, SCAP por sus siglas en inglés, y gobernador militar de Japón. MacArthur no solo ocupaba un rol militar, sino también uno político. Desde su cuartel general en Tokio, conocido como el Dai-Ichi Building, comenzó un ambicioso programa de reformas diseñado para transformar a Japón en una nación democrática y pacífica. Bajo su supervisión, se implementaron reformas políticas, económicas y sociales. Una de sus mayores contribuciones fue la redacción de la nueva Constitución japonesa, promulgada en 1947. Entre sus aspectos más destacados estaban la renuncia al uso de la guerra como herramienta de política nacional y la igualdad de género, algo revolucionario para la sociedad japonesa de la época. Para muchos japoneses, MacArthur no era un invasor, sino un salvador. Visitaba hospitales, asistía a eventos públicos y escuchaba las necesidades del pueblo. Pero detrás de esta imagen benévola, su relación con Washington era cada vez más complicada. El mandato de MacArthur en Japón no estuvo exento de controversias. Su independencia política y su tendencia a actuar según sus propios términos lo llevaron a enfrentarse frecuentemente con el presidente Harry Truman y otros altos mandos en Washington. Una de las mayores fuentes de conflicto fue la desmilitarización de Japón. Mientras que MacArthur veía la reconstrucción económica como prioridad, algunos en Washington temían que su enfoque dejara a Japón vulnerable en caso de futuros conflictos con la Unión Soviética. A pesar de estas tensiones, MacArthur logró mantener el control absoluto sobre Japón. Su capacidad para equilibrar la presión externa y su visión personal de reconstrucción cimentaron su lugar como figura clave en la posguerra. Pero el mundo no permanecería en paz por mucho tiempo. En 1950, Corea estalló en guerra cuando las fuerzas comunistas de Corea del Norte invadieron el sur, cruzando el paralelo 38. En un giro inesperado, MacArthur fue llamado nuevamente al campo de batalla. Designado comandante de las fuerzas de la ONU, MacArthur lideró una de las intervenciones militares más complejas de su carrera. En un principio, las fuerzas aliadas enfrentaron una situación desesperada. Los norcoreanos avanzaban rápidamente y las tropas de la ONU se encontraban arrinconadas en el perímetro de Pusan. Fue entonces cuando MacArthur demostró su genio estratégico. Planeó y ejecutó el famoso desembarco en Incheon, una operación anfibia extremadamente arriesgada
que resultó en una victoria decisiva. En cuestión de semanas, las fuerzas norcoreanas fueron expulsadas del sur y las tropas aliadas avanzaron hacia el norte, cruzando el paralelo 38. Pero el éxito inicial se convirtió en una nueva crisis cuando China entró en la guerra. MacArthur, convencido de que solo una ofensiva masiva contra China podría asegurar la victoria, comenzó a presionar a Washington para ampliar el conflicto. Este enfoque lo llevó a un enfrentamiento directo con el presidente Truman. La relación entre MacArthur y Truman, ya tensa por años de desacuerdos, finalmente colapsó. Truman, decidido a evitar una tercera guerra mundial, rechazó las propuestas de MacArthur de atacar objetivos en China, incluida la posibilidad de usar armas nucleares. MacArthur, incapaz de aceptar las restricciones políticas, llevó su caso al público. En declaraciones y cartas, criticó abiertamente la estrategia de contención de Truman, lo que fue visto como un desafío directo a la autoridad presidencial. El 11 de abril de 1951, Truman tomó una decisión histórica. Destituyó a MacArthur de su cargo. Para algunos, esta fue una traición a un héroe nacional. Para otros, una necesaria reafirmación del control civil sobre los militares. En su despedida pública, MacArthur pronunció un discurso que quedó grabado en la memoria colectiva de los Estados Unidos. Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen. Fue un momento cargado de emoción, una mezcla de orgullo y melancolía. El periodo de 1945 a 1951 marcó el punto más alto y más bajo en la carrera de Douglas MacArthur. Como gobernador militar, transformó Japón en una democracia moderna, dejando un legado que perdura hasta hoy. Pero su liderazgo en la Guerra de Corea y su enfrentamiento con Truman demostraron que incluso los más grandes héroes son vulnerables a la política y las ambiciones personales. Quinta parte. Cuando MacArthur llegó a San Francisco en 1951 tras su destitución, fue recibido como un héroe. Decenas de miles de personas llenaron las calles para saludar al hombre que simbolizaba tanto el triunfo como la polémica. Sin embargo, detrás de los aplausos había un hombre que enfrentaba un cambio radical en su vida. Acostumbrado a liderar desde lo más alto de la jerarquía militar, ahora se encontraba en el retiro, con tiempo para reflexionar sobre su legado. MacArthur dedicó gran parte de los años 50 a escribir sus memorias, tituladas Reminiscences. Este libro, publicado en 1964, es una mezcla de relatos personales y reflexiones sobre las guerras que definieron su carrera. En cada página, MacArthur buscaba controlar cómo sería recordado, presentándose como un hombre de honor, estrategia y visión. Lejos de los reflectores del poder, MacArthur se instaló con su familia en Nueva York, llevando una vida tranquila, pero siempre consciente de su estatus como ícono nacional. Aunque estaba retirado, el nombre de MacArthur no desapareció de la arena pública. Durante los primeros años de su retiro, surgieron especulaciones sobre una posible candidatura presidencial. Para muchos, MacArthur representaba el liderazgo fuerte que Estados Unidos necesitaba en plena Guerra Fría. Pero MacArthur nunca dio el paso hacia la política. Aunque disfrutaba de la atención, parecía incómodo con las intrigas partidistas. Sus discursos se centraron en temas de seguridad nacional, alertando sobre la amenaza comunista y abogando por un enfoque más agresivo en la Guerra Fría. Estas ideas resonaban con una parte del público, pero su postura beligerante también generaba críticas. En un discurso en West Point en 1962, MacArthur pronunció una de sus frases más recordadas: el deber, el honor y el país. Esas tres palabras santas dictan lo que tú puedes ser, lo que debes ser y lo que serás. Estas palabras encapsulaban su visión de la vida militar y de su propia existencia. Con el paso de los años, la salud de MacArthur comenzó a deteriorarse. Aunque seguía siendo una figura pública respetada, su papel en la política y el ejército se había desvanecido. Pasaba sus días rodeado de su familia y reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron al pináculo del poder, así como las que lo apartaron de él. El 5 de abril de 1964, Douglas MacArthur falleció a los 84 años en Washington, D.C. Su muerte marcó el final de una era. Fue enterrado con todos los honores en Norfolk, Virginia, en el Memorial MacArthur, donde descansan sus restos junto a los de su esposa Jean. En su funeral,
líderes militares y políticos de todo el mundo asistieron para rendir homenaje. Para muchos, MacArthur representaba la encarnación del liderazgo y la resiliencia estadounidense. Douglas MacArthur es una figura polarizadora. Para algunos, es el general visionario que reconstruyó Japón, lideró al Pacífico hacia la victoria y defendió valores inquebrantables. Para otros, es un símbolo de arrogancia y una prueba de los peligros del poder sin límites. Su legado trasciende las guerras en las que luchó. Como gobernador militar, dejó una huella imborrable en Japón, transformando un imperio derrotado en una democracia vibrante. En el campo de batalla, su estrategia de salto de islas y su liderazgo en Corea cambiaron la forma en que se libran las guerras modernas. En última instancia, MacArthur nos enseña sobre la complejidad del liderazgo. No todos sus errores pueden ser ignorados, pero tampoco pueden eclipsar su genio estratégico y su impacto global. A través de sus victorias y fracasos, Douglas MacArthur sigue siendo un símbolo de la ambición, el deber y la búsqueda del honor. Así termina nuestra serie sobre Douglas MacArthur, un hombre cuya vida fue un reflejo de las grandes luchas del siglo XX. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Recuerda suscribirte y dejar un like. Nos vemos en el siguiente video, hermanos de armas.